¿Qué tal? Les habla Sin Mentiras. Gracias por participar. Una cosa pasó hace apenas unos días, que era algo impensable años atrás, pero sucedió en el país del norte. El presidente de ese país, del país más poderoso, luego de reunirse con la comunidad de inteligencia, las agencias de inteligencia, soltó una frase que dejó a todos atónitos. Porque el país de las hamburguesas está tratando de frenar a Rusia y China con los ataques de guerra híbrida, es decir, los ataques cibernéticos. Han sido tal el descalabro que a mí me parecen que estas palabras que dio el presidente suenan a amenaza, suenan muchas veces despectivas, ya lo van a ver por qué, y suenan a desespero. Porque el presidente lo dijo: si continúan estos ataques, vamos a tener que ir a una guerra a tiros. Así tal cual, pónganle comillas, a una guerra a tiros. Lo estoy citando. Están cansados. Los últimos 3-4 meses han recibido decenas de ataques de piratas en la red. Ahora, estos ataques son cada vez más sofisticados. Vamos a escuchar al presidente del país de las hamburguesas para que ustedes vean. Adelante. Lidera una economía que tiene armas nucleares, petróleo y nada más. Su economía es aproximadamente la octava más pequeña del mundo ahora, más grande del mundo. No sabe que tiene serios problemas, lo que lo hace aún más peligroso, en mi opinión. Dicho esto, déjenme colocar. Estos ataques, les decía, son cada vez más sofisticados. Ransomware, virus durmientes, robo de información, extracción de datos, secuestro de información, daños al sistema y toma de información de hospitales, de redes de energía, de instalaciones industriales, banca, negocios, finanzas, de todo. Todo es susceptible de ataques. Y tú sabes lo que es peor. Por eso es que el país del dólar está tan preocupado, porque no haya cómo frenarlos. Nadie sabe quién los hace. Se tiene una idea y hay acusaciones contra Rusia y China, pero no pueden demostrarlo con pruebas porque es casi imposible, porque estos países han tercerizado el servicio, se lo han dado a piratas en la red profunda, que es muy difícil, primero, rastrearlos a ellos y segundo, vincularlo con un gobierno, con unas instituciones. Estamos hablando de una zona gris. Yo no sé si ustedes vieron, la semana pasada explotó un escándalo a nivel mundial de cómo gobiernos, instituciones adquirieron por miles o por cientos de millones de los verdes software para infiltrar, para espiar a periodistas, ONG, instituciones, mandatarios, ministros, viceministros. Un escándalo que involucró a más de 50 países, más de 50,000 números telefónicos que se estaban espiando entre sí. Es decir, la seguridad mundial está vulnerada en ese sentido. Y entonces estamos viendo cómo estos países están robando información valiosa, y por eso es que el presidente, el primer mandatario del país poderoso, sale y dice casi ya lleno de como que no aguanta más, y dice: mira, si continúan estos ataques, ya la vía diplomática la tenemos prácticamente agotada. Si continúa, vamos a tener que ir a una guerra a tiros. No nos queda otra. Ahora, los rusos, por ejemplo, han desarrollado sistemas de guerra híbrida y de guerra electrónica militar para desactivar radares, para volver loco a los misiles, para falsificar prácticamente el espectro radioeléctrico.
algo que muy pocos países lo tienen. Y lo más cumbre de todo esto es que cuando tú vas detrás de un pirata de esto digital, con tecnología de punta, ya el pirata lleva 2 y 3 pasos delante de ti con otras tecnologías mucho más poderosas, mucho más sofisticadas. Entonces se entra a una zona gris que nadie sabe quién está comprando o quién está mandando estos ataques, quiénes los hacen, desde dónde los hacen. Se supone que son los chinos, que son los rusos, pero también los americanos lo hacen, también los británicos lo hacen, los israelíes lo hacen, sobre todo los países más potentes, más desarrollados. Y esto es lo que está hablando muchos especialistas, que es una guerra de tercera generación, una guerra híbrida, para obtener data, para obtener información que es mucho menos costosa, que es mucho más limpia, más rápida, más segura, desde todo punto de vista, que enfrentarse con portaaviones en los mares, en terrestre, y de allí se obtiene mucha información. Este es un tema gordo, peliagudo, que a la comunidad de inteligencia del país más poderoso la tiene al borde, preocupado porque no hayan cómo detener estos ataques. Y mientras continúen estas controversias, estas provocaciones entre estos países, estas incursiones van a continuar. Esto no se va a detener aparentemente, según dicen muchos especialistas, y nosotros vamos a estar monitoreando y pidiendo la información, comentarios a todos ustedes para que nos digan qué opinan de esta nueva incursiones híbridas desde el punto de vista cibernético, informático, tecnológico, para que entre los países que hayan tirantes se estén echando candela. Déjame todos tus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.